Hola amigos, muy buenas noches. Yo soy Fernando Valdezainos y los saludo en esta nueva emisión de Palabra es Poder. He querido dedicar la transmisión de esta noche porque he observado mucho en las redes sociales mensajes de preocupación y angustia, que es algo totalmente natural que en este momento estemos sobre todo leyendo en nuestras diferentes cuentas de redes sociales. Y quiero retomar algunas ideas que he venido compartiendo, incluso decir también algunas recomendaciones y tratar de cerrar con una serie de reflexiones personales que tengo sobre esta dura prueba que estamos viviendo todos como humanidad. Parto de decir que debemos reconocer que esta crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial ha cambiado radicalmente el tren de vida, el estilo de vida que cada uno de nosotros traía. De un día a otro vimos que se hacía realidad aquello que se veía tan lejano, tan difícil que realmente pudiera llegar a México. Pensábamos que este problema de salud del COVID-19 solamente estaba desarrollándose en China y que no llegaría a afectarnos a nosotros. Sin embargo, la realidad nos alcanzó y comenzábamos a ver las diferentes ruedas de prensa que han venido realizando por parte del gobierno federal, y aún así nos resistíamos a creer, y me atrevería también a señalar que existen en este momento en México todavía muchos sectores de la sociedad que continúan negándose a ver con seriedad lo que está ocurriendo en nuestras diferentes entidades federativas. Sin embargo, otros muchos le han dado la seriedad que amerita este tema, han guardado ese proceso de distanciamiento social, se encuentran en sus hogares, se encuentran con sus familias, algunos se encuentran solos, pero en este proceso, a lo largo de estas semanas que han venido transcurriendo, es natural que comiencen a aflorar los sentimientos, que las emociones se encuentren en un proceso de colisión personal, confusiones que existen en lo individual, pero también diferentes conflictos que se vienen dando entre quienes comparten este proceso de confinamiento. Y bueno, ¿qué es lo que podemos decir? Quien está sufriendo en este momento esas crisis de angustia, ese sentimiento de soledad, pues es obviamente porque se encuentra resguardado. Entonces, si está resguardada esa persona que vive este proceso tan difícil, es porque desea continuar con vida, aunque pueda parecer absurdo mi comentario. Y cuando digo esto, es para retomar una idea que compartía recientemente en la transmisión pasada, y en esa transmisión yo les decía que lo que realmente ocurre en los seres humanos no es el miedo a la muerte, es el miedo a morir sin haber vivido, que es algo muy distinto. Es el miedo a morir sin haber realizado una seguramente inmensa lista de cosas que uno quisiera estar realizando o quisiera poder vivenciar, pero que desafortunadamente la situación que vivimos hoy en día no nos lo está permitiendo. Entonces, si partimos de esa idea de que es alguien que está sufriendo este aislamiento porque desea continuar con vida, yo le puedo decir que si comienza a permitirse que el miedo sea el que venza, que sea el pánico quien resulte ganador, tampoco está viviendo. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Partamos de esto también. Dos personas pueden estar viviendo una misma experiencia, pero la van a procesar porque cada uno de nosotros tiene diferentes recursos. ¿Y a qué tipo de recursos me estoy refiriendo? Bueno, me refiero a los recursos que nos da la educación, nuestra historia de vida personal, nuestra fe, nuestras creencias, nuestros valores, nuestro concepto sobre lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo justo y lo injusto, porque estos son finalmente, cada uno de estos elementos son lo que nos dice el cómo podemos tratar de sostenernos para buscar vivir y salir lo mejor librados
de este serio problema de salud y, por supuesto, de este profundo problema económico que todos estamos viviendo. Y entonces, aquí quiero compartirte una serie de recomendaciones que ya había hecho también hace algunas semanas, pero que quiero retomar e ir integrando también algunas nuevas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, si nuestra rutina del día se vio alterada porque no estamos yendo a trabajar, a frecuentar a nuestros amigos, a acudir a los círculos sociales que acostumbrábamos, no vamos a la escuela, no acudimos a templos religiosos, no compartimos alguna convivencia social, pues tenemos que inventarnos una nueva rutina, porque lo que menos podemos permitir es que nuestra mente permanezca ociosa. Y recuerden esto, una mente ociosa es autodestructiva, y por lo mismo, lo mejor que podemos tratar de hacer es darle una nueva ocupación a nuestra mente para que no tenga esa misión autodestructiva. Primera recomendación, aprendamos a agradecer, agradezcamos por todo. Démosle gracias al Creador y a quienes nos rodean por la oportunidad de despertar, de respirar, de dar gracias por los alimentos que hayan en el hogar, por las expectativas que tenemos que renovarnos día a día, por tener la gran oportunidad de convivir, de saludar, de saber que están personas que amamos, de que nos respondan un mensaje, de tener a quien hacerle una videollamada. Agradecer va a ser una actitud que le va a dar una gran positividad a nuestro pensamiento, y que antes no lo hacíamos, y hay que decirlo con todas las letras, no valorábamos la maravillosa experiencia de vivir, y por lo mismo todo nos parecía rutinario. Estábamos más preocupados por el tener y no por disfrutar el ser. Entonces, agradecer es algo que nos va a ayudar enormemente. Segunda recomendación, fomentar el optimismo, por más difícil que pueda ser. Yo veo una inmensa cantidad de mensajes tóxicos, fatalistas, apocalípticos prácticamente en las redes sociales, y a veces me pregunto, ¿cuál es la necesidad de estar compartiendo esta serie de mensajes? Una cosa es la información a la que tenemos que acceder para saber cuáles son las determinaciones que toman nuestras autoridades para poderlas acatar, y otra cosa es tener la misión de estar compartiendo mensajes destructivos. Preocupémonos en tratar de hacer un mensaje optimista con quienes estamos ahorita en este proceso de distanciamiento, por llamar a nuestros seres queridos e inyectarles buena vibra, y si está a nuestro alcance en las redes sociales el compartir desde algo de humor hasta una idea que inspire, hagámoslo y dejemos a un lado lo catastrófico y fomentemos el optimismo. Siguiente recomendación, es la hora de integrar nuevos hábitos, levantarnos tarde, desvelarnos inútilmente, dejarnos caer en la pereza es lo peor que podemos hacer en este momento, porque eso le genera ocio a la mente. Y ahorita tenemos que preocuparnos por crecer como personas, por crecer en nuevos conocimientos, por crecer espiritualmente, por crecer como seres humanos. Veo que está empezando a asentarse una idea que me parece es una opinión personal acertada, en decir que no esperemos regresar a la normalidad, porque decimos regresar a la normalidad como si hubiera sido lo máximo. Y hoy nos estamos dando cuenta que nosotros también, en eso que llamábamos como normalidad, cometíamos grandes errores. Entonces, esta es la ocasión para tratar de salir y que cuando esto pase, salgamos siendo mucho mejores de lo que fuimos ayer y de lo que podemos ser hoy. Tenemos que ocuparnos en ser mejores. Integremos nuevos hábitos, aprendamos algo nuevo, hagamos deporte, pongámonos a leer, tomemos en línea algún curso, acerquémonos con quienes estábamos distanciados, aprendamos actividades nuevas, generemos nuevos hábitos, toma una hoja, aprendamos la autodisciplina, plantéate el horario ideal de levantarte y de dormir y ve esquematizando hora a hora actividades, porque reitero, una mente ociosa es una mente autodestructiva. Algo importantísimo, tenemos que recuperar la creatividad
y adoptar nuevas formas de interacción. Con absoluta responsabilidad me permito decir que diversos medios de divulgación científica nos están señalando que el poder llegar a una vacuna o a tratamientos verdaderamente eficaces no es algo que vaya a tomar ni días ni semanas y seguramente pueda llevar meses o incluso años en el mejor de los escenarios. Sin embargo, eso no significa que vamos a vivir en cuatro paredes, porque el ser humano requiere finalmente vivir en libertad, requiere de libertad y también requiere de socializar. Los seres humanos somos seres sociales. Entonces, o nos aferramos al pasado y aferrarnos, como en otros programas he dicho, es una de las cosas que mayor dolor nos causa, o aprendemos a desarrollar nuevos hábitos que nos permitan generar un nuevo proceso de interacción social, nuevas formas de comunicarnos. ¿Y a qué me refiero con nuevas formas de comunicarnos? ¿Por qué nos cuesta tanto estar en este proceso de distanciamiento? Muy sencillo, porque cuando estábamos ocupados en la vida social, casi no dialogábamos con nosotros mismos. Y dialogar con nosotros mismos nos causa dolor, porque no estamos acostumbrados a podernos confrontar. Entonces tengo que aprender a desarrollar una forma especial de introspección en donde no me genere miedo ver quién es realmente Fernando. Y eso es lo que me va a ayudar a saber comunicarme conmigo mismo. Tenemos que aprender a comunicarnos con asertividad. Muchos de los conflictos que se están viviendo en este momento en los hogares son producto de que si hoy había un problema, mañana me voy temprano a trabajar, no pasa nada. Mañana me voy a la escuela y estoy con mis cuates y con ellos me la paso a todo dar, pero como ahorita no podemos hacer eso. Reconozcamos que nos cuesta comunicarnos asertivamente, y comunicarnos asertivamente significa decir lo que pienso y lo que siento sin ser grosero, sin herir a los demás, pero tampoco sin soportar aquello que a mí me incomoda. Digamos las cosas en el momento, con las palabras adecuadas, con el tono adecuado a la persona correcta, para autoafirmarnos, para aprender a marcar límites y desarrollar un proceso en donde sea natural, espontáneo y bien cuidada la manera de decir lo que siento y lo que pienso. Y no solamente en este proceso de distanciamiento social, sino también cuando vayamos gradualmente integrándonos a la vida laboral o académica o social. Seamos claros, también ahí tendremos que desarrollar nuevos esquemas de comunicación y de interacción para poder socializar, pero desde una nueva perspectiva en donde me cuido para poderte cuidar. Tenemos que aprender a cuidar a los más vulnerables. Creo que algo que nos está dejando esto, que es una confrontación con nuestro rostro como sociedad, como humanidad y con nosotros en lo individual, es hacer un lado la indiferencia y darme cuenta que era egoísta decir, sí, pero eso está pasando en China, no está pasando ni en México ni en mi entidad federativa. Y hoy nos damos cuenta que lo que pasa afuera nos impacta dentro. Entonces, cuidemos en este momento a los más vulnerables. Y no me refiero solamente a los adultos mayores. ¿Todos somos vulnerables ante este serio problema de salud? Sí. Pero habrá quienes se encuentren en escenarios de mayor vulnerabilidad, porque hay, tristemente, muchos sectores de la sociedad que no se pueden integrar a ese proceso de aislamiento, no por desobediencia, no por querer vivir socialmente, sino por necesidad económica. Tienen que salir para ganarse la vida, para sacar adelante a sus familias, para llevar el sustento a sus hogares. Y hoy trabajan lo que antes con muchas dificultades les costaba apenas para tratar, como decimos, tratar de irla llevando, sino que hoy trabajan más y a pesar de trabajar más, ganan mucho menos de lo que antes venían ganando. Entonces, seamos solidarios y si cuidando
todo lo que nos señalan las instituciones de salud, podemos comprarle a un vendedor ambulante, a alguna persona que vemos que vive una situación económica más complicada que la nuestra. Hoy debemos saber que comprar en lo local no solamente ayuda al ciclo económico, estamos haciendo una labor solidaria, porque todos en diferente momento y en diferente proporción, pero todos vamos a necesitar de todos, y lo estamos haciendo ya desde este momento. Entonces, aprendamos a cuidarnos desde la propia vulnerabilidad. Tratemos de mantener el buen humor. Yo, antes de esta contingencia que estamos viviendo desde hace muchos años, yo siempre tenía una frase que se puede escuchar media fuerte, pero la digo tal cual. Había veces en que, por ejemplo, mi hermano me decía: ¿qué estás haciendo?, cuando veía que me ponía los audífonos y me estaba riendo con el teléfono en la mano, y le decía: estoy metiéndole basura a mi cabeza. ¿Qué era meterle basura a mi cabeza? Pues poner algún programa de chistes, de humor rojo, o sea, lo digo tal cual, es decir, meterle basura a la cabeza por un tiempo moderado. O sea, no todo puede ser seriedad, o sea, hay que reírnos, o sea, pero métele proporción, dedícale un tiempo razonable como para reírte, como para levantar el estado de ánimo, para olvidarnos un poquito de lo duro de esta situación, y después, obviamente, con toda la seriedad, a dar la batalla. Y por último, en esta parte, a manera de tip, yo te recomiendo a que hagamos de esta situación una coyuntura que nos exige transformarnos. De verdad, no podemos pensar en regresar a la normalidad si normalidad era como vivíamos antes. Éramos más materialistas, totalmente consumistas, siempre preocupados por el tener, y hoy nos damos cuenta que la cuenta de banco más grande, el auto más lujoso y la ropa de marca no nos hace más resistentes en este momento en el cual nos estamos confrontando a la más grande vulnerabilidad que tenemos como seres humanos. Entonces, tenemos que transformarnos, no podemos aspirar a tratar de ser los mismos que éramos antes. Y finalmente, para tratar de ir cerrando y no aburrirlos con esta transmisión, una serie de reflexiones que espero que puedan tratar de en algo pues abonar o ayudar a este proceso que estamos viviendo. Recordaba hace algunos días una película que seguramente muchos han visto, y si no, les invito a verla. Una película que se llama La vida es bella, en donde el protagonista vive la etapa del exterminio nazi, acompañado de su hijo. Le hace creer a su hijo que no están viviendo el horror, la masacre que en ese momento enfrentan ante la Alemania nazi, sino que están en un juego en donde al juntar una determinada cantidad de puntos, pues van a ganar un tanque. ¿Por qué recomiendo esta película y por qué la saco a colación? Porque él siempre luchó por evitar que sus hijos se dieran cuenta. Y no digo que se trata de ponerles una venda, sino de vivir este proceso, integrando ya en ellos estas nuevas formas de interacción, estos nuevos hábitos y la nueva realidad que les está tocando vivir. Enfrentando circunstancias dolorosas o adversas, también tenemos que ser lo suficientemente fuertes para que no se den cuenta de eso, que crezcan desde la fortaleza y no desde la carencia, que crezcan desde la disciplina, pero no necesariamente desde el dolor, hacerlos fuertes con una mayor inteligencia emocional, y tomar mucho el ejemplo de esta película que mucho recomiendo, que se llama La vida es bella. Segundo, vuelvo a recomendar el libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Aferrémonos a la vida con un propósito superior. Tenemos que salir de esta, tenemos que salir, pero no podemos salir para ser los mismos que éramos. O sea, tenemos que salir para ser mucho mejores, y para eso tenemos que aferrarnos a un propósito enorme, gigantesco, para que valga la pena vivir, porque regresar a ser los mismos sería una visión demasiado reduccionista. Recordar que las estrellas brillan, y para que puedan brillar requieren de la oscuridad. En este momento, yo lo he venido señalando, hacen falta muchos liderazgos. Vemos también
un gran divisionismo y enfrentamiento, desafortunadamente mucho por la política, defendiendo acciones de gobierno, atacando acciones de gobierno, confrontaciones por acá, confrontaciones por allá, cuando lo que se requiere se llama unidad. El enemigo es uno y es un virus. El enemigo es uno y es invisible. Y tenemos que tener muy claro que las autoridades harán lo que deban de hacer, y si son omisos, bueno, serán omisos, si son irresponsables, serán irresponsables. Si estoy hablando en lo general, no me refiero a un nivel de gobierno en lo particular. A lo que sí me refiero muy en lo particular es a la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como ciudadanos. Tenemos que aprender a ser héroes de nosotros mismos, a actuar con responsabilidad para juntos salir adelante de esta dura prueba que estamos viviendo. Muchos están acusando a la globalización y la economía. Yo comparto la idea, algunas ideas que he venido leyendo de algunos escritores que admiro mucho, y hay una con la que me quedo que dice que hoy más que nunca tenemos que globalizar la humanidad. Ese sentido de humanidad, ese sentido de solidaridad, ese sentido de sensibilidad es lo que necesitamos globalizar más que nunca. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que lo que pasa en otro lugar del mundo nos afecta. Hoy sabemos que lo que ocurre en otra entidad federativa dentro de México nos afecta. No son fronteras materiales. No podemos ni debemos construir tampoco fronteras culturales. Tenemos que aprender a vivir en esta nueva realidad social en donde nos preocupe lo que le suceda al débil y ayudarlo. Y en la medida que logremos aprender a hacer esto, será en esa misma medida como lograremos estar saliendo adelante. Muchísimas gracias a todos. Veo que se fueron conectando en diversos momentos. A Esteban Ibarra y a otras personas que les ofrezco una disculpa por no poderles agradecer, pero en la medida que van escribiendo se va actualizando el chat, sube la fila de comentarios y ya no alcanzo a verlos a todos. Muchísimas gracias. El día de mañana estaré conectándome otra vez en este espacio que es Palabra es Poder. El día de mañana estaré hablando acerca de lo que es la soledad, que creo que es una sensación que está pesando mucho en este momento dentro de nuestros hogares o en lo individual, y que bien vale la pena reflexionar. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente noche. Vamos a salir adelante y no lo olviden. Mientras la noche sea más oscura, las estrellas brillan aún más. Muchísimas gracias.